En nuestra primera enseñanza de Masterclass Profetas 1, estuvimos estudiando y profundizando sobre la definición de profeta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tuvimos oportunidad de hacer un comparativo acerca de este don en ambas dispensaciones. Terminamos nuestra primera enseñanza allí y hoy seguiremos profundizando acerca del profeta, del don de profeta, pero a su vez un llamado de atención que hace el Señor en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es acerca del verdadero profeta y de los falsos profetas. Esto es muy importante porque Dios se ocupa fundamentalmente en cuidar su iglesia, en cuidar la doctrina, en cuidar los fundamentos que están establecidos en ella y que nosotros seamos atentos a ellas y que podamos discernir espiritualmente lo que viene del Señor y lo que no es del Señor. Así es que continuando con esta segunda parte acerca del don de profeta, quiero plantear una inquietud que a menudo se discute, se estudia y se evalúa en el ámbito teológico creyente cristiano. ¿Existe el ministerio profético en la dispensación presente? Algunas versiones doctrinales o líneas doctrinales dicen que no existen los profetas en el Nuevo Testamento, especialmente después de Juan el Bautista, porque se malinterpreta el texto bíblico de Mateo capítulo 11, verso 13, que dice lo siguiente: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Pero no es que era el último profeta, Juan el Bautista, sino el último de los que profetizaron acerca del Mesías. Por eso dice la Biblia que él preparó camino al Mesías. Este ministerio sigue vigente, como lo estudiamos en la clase anterior y vimos Efesios capítulo 4, verso 11, donde dice la Escritura que él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Tratamos ese punto y vimos cómo dentro de los dones del Espíritu Santo está el don de la profecía. Muy bien, que más adelante en otra sesión estaremos estudiando a profundidad. Pero nos centraremos hoy en el tema del profeta y es vigente para este tiempo, claro, porque aparece como un don establecido por el Señor Jesucristo para edificar el cuerpo de Cristo. Y está en Efesios capítulo 4, 11 y 12 y 13. Pero también hay algunos textos que nos afirman y nos corroboran este aspecto importante dentro de la iglesia, y es la vigencia del don de profeta en esta dispensación. Así es que acompáñenme a Hechos, al libro de los Hechos, capítulo 13, verso 1. Y en el libro de los Hechos, capítulo 13, para los que están tomando nota, verso 1, dice lo siguiente la Escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y es interesante que dice, había entonces, ¿dónde? En la iglesia. Había en ese momento en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Noté el orden: profetas y maestros. Así es que este texto bíblico nos está confirmando que dentro del cuerpo de Cristo estaba en función, en el cumplimiento de la función, el don profético. Ahora, en Hechos capítulo 21, versos 7
al 14, encontramos un hecho particular de la manifestación del don profético. Y verso 7 está escribe Lucas y está hablando acerca de lo que Pablo está diciendo en ese momento. Y dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, Lucas estaba con él, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Cuando dice era uno de los 7, es porque está haciendo referencia a Hechos 6, donde se eligieron 7 diáconos para servir a las mesas. Y uno de ellos era Felipe. Recuerda que también estaba Esteban, que fue el primer mártir de la Biblia en el libro de los Hechos. Y dice que Felipe, tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Entonces hace referencia a un profeta, específicamente el don de profeta, llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Ahora, quiero que preste atención. Él habló, pero expresó, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Ahora, la palabra fue dada y fue dada con una simbología también. Tomó un cinto y ató, dice, y tomando un cinto, dijo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Tomó una simbología, un elemento para describir lo que Pablo iba a padecer en Jerusalén, también la persecución y ser apresado y otros momentos que vivió Pablo de tribulación allí. Pero quiero seguir hablando acerca de Ágabo, porque aparece también en el capítulo 11, verso 28 del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, y dice en el 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Así es que nuevamente este profeta habla de parte de Dios y su autoridad dice, daba a entender por el Espíritu Santo y que vendría una gran hambre, lo cual sucedió. O sea, hubo un cumplimiento de la palabra profética dada por este varón de Dios, Ágabo, un profeta del Señor en el Nuevo Testamento. Entendiendo esto, podemos continuar hablando acerca de las características del profeta. Y tal como les dije, hay profetas verdaderos, pero también hay profetas falsos y la Biblia así los menciona. Entonces, con esto en claro, pasamos al punto en Mateo capítulo 7, verso 15 al 16. Es interesante ver porque el Señor Jesús habla estas palabras en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y dice en el verso 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ahora, el llamado de atención que hace el Señor es: guárdense, cuídense, estén atentos, no vayan a ser engañados, no se dejen desviar, no se dejen sacar de la verdad. Guárdense, porque habrá falsos profetas que tienen una característica: su apariencia externa, ¿sí?, va a aparecer, va a ser de mansedumbre, va a ser de amabilidad, va a ser de carisma, etcétera. Dice que vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea que el carácter de estos hombres, porque cuando dice por dentro son, es lo que es que se ha constituido en un lobo rapaz, y el lobo rapaz va a venir a destruir a los discípulos del Señor, como así lo dice la Escritura, a sacar al creyente de la verdad. Pero al igual el Señor dijo: ustedes podrán entender si es un verdadero profeta o si es un falso profeta, porque por sus frutos los conoceréis. Así es que el fruto es importante evaluarlo. Mirar cuál es el fruto de un don, sea el don de apóstol, sea el don de profeta, sea el don de evangelista, de pastor o maestro. Debemos evaluar el fruto. Así es clara la palabra. Entonces, por sus frutos serán conocidos los verdaderos profetas o los falsos profetas, los verdaderos pastores o los falsos pastores, los verdaderos maestros o los falsos maestros, los verdaderos apóstoles o los falsos apóstoles. Entonces, mis amados, vamos a estudiar las características de un verdadero profeta. Y voy a enseñar 7 aspectos que identificaremos en un verdadero profeta. Lo primero es: su enseñanza está en armonía con toda la Biblia, con toda la Biblia. Pablo dijo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, otros le llaman los Hechos del Espíritu Santo, gloria a Dios. Yo creo que ambos tienen igual validez, porque la obra del Espíritu Santo continúa en la iglesia presente. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, el apóstol Pablo dice: yo no he dejado de enseñarles todo el consejo de Dios. Ese es un buen ministro del Señor, ese es un buen profeta, ese es un buen apóstol o un buen pastor, un buen maestro. Su palabra está contenida en la integridad, en la totalidad de la palabra. Bien dijo el salmista en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es verdad. La suma, completamente la palabra de Dios es verdad. Entonces, es la verdad. Dice que una característica de un profeta verdadero es que su enseñanza, su predicación, su ministración está en armonía con toda la Biblia. El profeta Isaías, en el capítulo 8, verso 20 del libro del profeta Isaías, voy a leerlo desde el 19 y estaremos cerrando en el 20. Dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Interesante. Respondan, ¿no consultaremos a nuestro Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y el 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cuando está diciendo a la ley y al testimonio, le está diciendo al fundamento contenido en toda la palabra de Dios. A eso daremos crédito, en eso nos afirmaremos y nos estableceremos. Si alguien viene a enseñar algo y no está dentro de ese marco, dice, es porque no les ha amanecido. Es decir, están todavía en oscuridad.
Entonces preste mucha atención, porque ese es un indicativo de un verdadero profeta. Un verdadero profeta te va a enseñar todo el consejo de Dios y sus enseñanzas tendrán fundamento y piso en lo que dice la palabra de Dios. El segundo punto es: su vida personal revelará el verdadero fruto del Espíritu Santo. Y creo que el fruto del Espíritu Santo tiene que ver el carácter de nosotros como hijos de Dios, el carácter de nosotros como cristianos. Y es interesante porque a veces ponemos más énfasis en los dones, en los carismas, en la unción, y no hay nada de malo con eso, está bien. Pero realmente en lo que más énfasis deberíamos hacer en nuestra vida es en el desarrollo del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Porque el fruto del Espíritu Santo revela el carácter de Cristo en nosotros, que es producido por el Espíritu Santo que está en nosotros. Gálatas capítulo 5, verso 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y preste especial atención. Después de que describe el componente del fruto del Espíritu Santo, que empieza con amor, que va a producir, si andamos en amor, vamos a estar gozosos, y eso va a traer paz en nuestra vida. Se va a manifestar la paciencia, se va a manifestar la benignidad, la bondad de Dios, se va a manifestar la fe en nuestra vida, la fidelidad a la palabra de Dios, la mansedumbre, dominio propio, templanza. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Pero luego dice: si tú estás en Cristo y el fruto del Espíritu Santo está siendo formado en ti, has crucificado las obras de la carne, has crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Dice: ha crucificado ya. Es decir, hemos llevado a la cruz esos vicios, esas pasiones, esos apetitos desordenados, etcétera, los hemos llevado a la cruz. Y dice: si andamos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Allí se demuestra entonces el carácter del cristiano. Y un hombre de Dios verdadero, un buen ministro del Señor, debe tener evidencia en su vida, en su conducta, en su andar, el fruto del Espíritu Santo, que revelará la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, trayendo y manifestando el carácter de Cristo a través de nosotros. El tercer punto de características de un verdadero profeta es: enseñará que Jesucristo vino a este mundo en carne. Pablo en Gálatas dice: y llegado el tiempo, Jesucristo nació de mujer. En Filipenses dice: quien siendo en forma de Dios no se aferró a tal cosa, sino que se despojó tomando forma de hombre, como uno de nosotros. Y en la primera carta, el apóstol Juan habla acerca del espíritu del anticristo y describe una de las características de ese espíritu y llama la atención a la iglesia para que la iglesia esté alerta. Por eso es importante que enseña, porque he escuchado algunas enseñanzas: no, es que Jesucristo vino solo en espíritu, es que era un extraterrestre, era que era de por allá de la órbita celeste y otras cosas. No, Jesucristo se hizo carne como uno de nosotros. Así dice la Escritura. Nació de mujer, tomó forma como uno de nosotros. Entonces, dice en 1 de Juan, capítulo 4, verso 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad
los espíritus sí son de Dios. O sea, que como creyentes tenemos la capacidad de probar si los espíritus son o no son de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos en nosotros al Espíritu Santo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La Biblia describe que muchos, y si dice que muchos es que son muchos falsos profetas, andan por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, déjenme le hago una separación allí. Una cosa es el espíritu del anticristo y otra cosa es la venida del anticristo. El espíritu del anticristo son manifestaciones espirituales del hombre, del ser anticristo. Entonces, desde la época de Juan ya se había manifestado el espíritu del anticristo que se opone a todas las cosas de Dios. Entonces, Juan hace el llamado. Si alguien te dice que Jesús no vino en carne, ese no es de parte del Espíritu de Dios, es un espíritu del anticristo. Número 4, sus predicciones se cumplirán. Esto es interesante. Un verdadero profeta, cuando da la palabra de parte de Dios, sea una palabra personal o sea una exhortación a la iglesia, al cuerpo de Cristo, esa palabra se cumplirá. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando la gente dice es que el Señor me dijo. Y ojo, claro, el Señor sí habla. Yo sí creo que el Señor puede guiarnos en el don de profecía, en el don de palabra de ciencia, en el don de palabra de sabiduría. Él nos puede revelar. Pero debemos estar seguros que fue el Señor quien habló y no nuestra carne o cualquier fantasía en nuestra mente, que sea verdaderamente el Señor. Entonces, a un verdadero profeta, sus predicciones se cumplirán. Jeremías, capítulo 28, verso 9, dice lo siguiente: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Qué quiere decir? Una de las características de un verdadero profeta es que se cumple lo que dice porque Dios lo envía. Él está hablando de parte de Dios y cuenta con el respaldo de Dios. Número 5, exaltará a Cristo Jesús y dará toda la gloria a Él. Cualquier ministro, sea un apóstol, o sea un maestro, o sea un evangelista, un pastor o un profeta, estamos llamados a exaltar el nombre del Señor. Pero todo creyente en Cristo está llamado a exaltar el nombre del Señor y a darle toda la gloria a Él, porque a Él le pertenece. Así es que cuando un ministro se exalta mucho a sí mismo, o un predicador, o un maestro, o alguien que está dando una enseñanza en Cristo, yo le presto, inmediatamente tenemos que poner antenas allí, interruptoras, porque es el yoísmo. Cuando lo que tenemos que hacer es exaltar todo para la gloria de Dios. Si algo tenemos, si algo somos, si algo podemos, es por su gracia. Es solo por su gracia. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así es que un verdadero profeta va a exaltar el nombre del Señor Jesús. Y encuentro un profeta en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y es Juan el Bautista. Ese sí, un verdadero profeta de Dios. Y Juan el Bautista, haciendo referencia al Señor Jesús, preste atención a las palabras como él describe y exalta el nombre del Señor. El verso 26 dice: Juan, aunque es el Evangelio de Juan, no está hablando de Juan el apóstol, no está hablando de sí mismo Juan el apóstol, sino de Juan el Bautista. Juan el Bautista le respondió diciendo: yo bautizo con agua,
Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo primero que dijo es: está entre nosotros, pero no lo estamos reconociendo. Y luego llega y dice: yo no soy digno de desatar sus cordones, los cordones de sus sandalias. Y luego dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué exaltación este profeta Juan el Bautista hizo del Señor Jesús. Por eso él dice: yo vine delante de él a prepararle camino al Señor Jesús. Número 6. Un verdadero profeta estará seguro de su llamado y reprenderá el pecado sin temer las consecuencias. Estará seguro de su llamado y reprenderá el pecado sin temer las consecuencias. Claro, porque un verdadero profeta no va a acomodar la palabra para satisfacer el oído del oyente, sino que dirá lo que el oyente necesita oír de parte de Dios. Así es que un verdadero profeta no va a negociar la palabra de Dios, va a darla tal como Dios la entrega a su pueblo, porque Dios puede traer una palabra de exhortación, una palabra de edificación, una palabra de consolación. Dios puede traer un llamado a arrepentimiento, y siempre la palabra de Dios va a traer un cambio en nuestra vida. Va a producir una transformación en nosotros. Jeremías capítulo 42, verso 19. Y creo que Jeremías tiene mucho que hablar acerca de lo que es un profeta, porque es un hombre maravilloso de Dios, de la manera como él llevó su palabra. Desde niño fue apartado, desde antes de ser concebido en el vientre de su madre fue apartado para el ministerio, para el don profético. Dios tocó sus labios, Dios mismo tocó sus labios y dijo: he puesto mis palabras en tu boca. Léalo en el Jeremías capítulo 1 del verso 4 en adelante. Y Dios le dice: te pondré como muro fortificado, como columna. Entonces este hombre tenía mucho que hablarle al pueblo. Y Jeremías está diciéndole al pueblo lo siguiente: Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Esa era la palabra profética que Dios había dado. Y luego el profeta Jeremías dice: ¿por qué le hiciste errar vuestras almas? ¿Por qué hiciste errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. O sea, ellos están reconociendo el llamado de profeta de Jeremías. Y en el verso 21 dice: y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. No las han obedecido. Es una exhortación fuerte. Pero luego dice: ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseaste entrar para morar allí. Porque siguió el pueblo sus deseos, no a la voz de Dios. Entonces el profeta está seguro de su llamado y reprenderá el pecado sin temer las consecuencias. Simplemente dirá la palabra de parte de Dios como le fue dicha. No la adornará, no la acomodará, no dirá: la voy a decir así como para que no se moleste mucho. Da la palabra como Dios la entrega perfectamente. Y número 7, será eficaz el verdadero profeta en desenmascarar a Satanás y sus demonios. Y sabe, he visto con mucha autoridad orar a verdaderos profetas
del Señor, como en plena celebración de un servicio se para y reprende a un demonio. Muchas veces se han manifestado demonios y tienen la autoridad y lo reprenden, pero descubrirá todo engaño de Satanás que haya traído a alguna iglesia. Más de una vez he escuchado testimonios, pero he visto personalmente cómo viene una palabra por medio del profeta en donde se desenmascara alguna acción del enemigo contra la iglesia. En 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo le habla a la iglesia, nos habla a nosotros, gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 11, verso 13, dice lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles. Y si hay falsos apóstoles, también hay falsos maestros, y hay falsos pastores, y hay falsos profetas. Y entonces dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, o como profetas de Cristo, o como maestros de Cristo, o como pastores de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y lo que le está diciendo es: no se asombren de eso, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, no es extraño, y está exhortando a la iglesia, si también sus ministros, o sea, aquellos que vienen y traen una palabra o que están en el ejercicio del ministerio, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, si Satanás se disfraza como ángel de luz, sus ministros, los ministros de Satanás también se disfrazan como ministros de justicia. Y por eso dice al final, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, 7 características de un verdadero profeta, y que quiero que las tengas presentes. Aquí establecemos un principio. Es importante que sepas. Me dirás: ¿y por qué empezó por lo verdadero y por qué no empezó pastor hablando por los falsos profetas? Porque hay un principio que es válido, y es el siguiente: la mejor defensa que puedes tener contra la falsedad y los falsos profetas o maestros es conocer la verdad. Es la mejor defensa. Si conoces lo verdadero, puedes descubrir lo falso. Para descubrir lo falso, debes estudiar lo verdadero. Y debes hacer énfasis en el estudio de la palabra de Dios. Y en tener siempre presente la palabra de Dios. Algunos se quieren dedicar a estudiar a lo falso. El tema es que lo falso siempre va a cambiar, porque es falso. Pero la verdad, que es la palabra de Dios, que es Cristo, permanece para siempre. Entonces, conozca la verdad de la palabra de Dios y usted podrá descubrir lo que es falso. Si usted es experto en conocer billetes verdaderos, fácilmente usted va a poder descubrir los billetes que son falsos. Examine cuidadosamente las características de un verdadero profeta y entonces podrá identificar a los falsos. Si usted tiene estos 7 puntos que le di anteriormente, usted en oración y por el Espíritu Santo será confirmado si esa persona que está ministrando una palabra profética o está fluyendo en el don de profecía es de parte de Dios o es un falso profeta. Solamente estando totalmente familiarizados con la verdad, estaremos en condiciones de reconocer la falsificación. Pero quiero darles al mismo tiempo unos fundamentos de características de un falso profeta que empiezan siendo lo contrario de las 7 que ya vimos de un verdadero profeta. Pero voy a tomar dos textos que nos ilustran sobre el tema. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque es importante mirar la palabra siempre de esa manera. En el Antiguo Testamento, Dios nos advierte por medio del profeta Jeremías. Él expone la tendencia del corazón de los falsos profetas y nos muestra su prioridad, o sea, cuál es la prioridad de Dios y lo que para Dios tiene valor. Así es que acompáñeme nuevamente al libro del profeta Jeremías. Creo que después de este estudio, usted va a ser una persona inquietada para estudiar al profeta Jeremías. Es un libro extraordinario del tiempo de la nación de Israel, cómo fue confrontada
con su pecado, con su vida, pero con todo eso, como Dios le mandaba una y otra y otra y otra vez una palabra de consuelo, una palabra de edificación, una palabra de fortalecimiento, porque la gracia de Dios siempre estará presente. Donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Jeremías 23, verso 25 al 28. Y dice el Señor, porque esta palabra del Señor viene hablando Jeremías, el Señor ha dicho así. Y dice el Señor, verso 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Dice, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Y me gusta cómo el verso 29 concluye. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahora es interesante, habla de sueños y visiones. Yo creo que en concordancia con la palabra, y esto igual lo enseñamos en la primera sesión, luego estaremos estudiando al profeta Joel, en el capítulo 2, verso 28, dice, en los postreros tiempos, ¿sí? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán y tendrán sueños y verán visiones. ¿Ok? Un lenguaje profético dado por Dios para esta dispensación. Pero no todo sueño viene de parte de Dios. Cuando tengas un sueño y tu corazón está inquieto, es importante que vayas en oración o busques una autoridad espiritual para que confirme si hay algo de parte de Dios o definitivamente pues fueran los frijoles o los camarones que te comiste a medianoche o la pizza y te cayó mal. Pero busca una autoridad y ve al lugar secreto y habla con el Espíritu Santo. Porque no todo sueño es un sueño profético. Cuando Dios da un sueño profético, por experiencia he tenido la bendición de recibir de parte de Dios, no una sola vez, muchas veces, Dios es testigo, he recibido de parte de Dios sueños proféticos y tal como el Señor me los mostró, así se cumplieron, exactamente como el Señor lo dio. Y hubo paz en mi corazón. Ahora hay otro tipo de sueños que yo tengo que entrar, que inquietan mi corazón y voy y le pregunto al Espíritu Santo, y si en algún momento no tengo paz en mi corazón, llamo a mi autoridad, a mi pastor, hablo con él y le digo que nos pongamos de acuerdo en oración para que Dios revele y muestre si eso es de él o no es de él, y sencillamente sigo adelante de la mano de Dios. Habrá visiones. Pronto podemos tener visiones en algún momento, en algún lugar. Dios te mostrará algo en particular. Pero debemos estar afirmados que sea de parte de Dios y no imaginaciones nuestras. Y aquí está diciendo, el que tenga un sueño y que lo cuente, que sea mío, cuéntelo. El que reciba una palabra de parte de mí, cuéntela. El que tenga una visión de parte de mí, cuéntela. ¿Ok? Pablo tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo en una visión, a través de una visión. Así es que los sueños y las visiones son un lenguaje profético de esta dispensación, pero no todo sueño y toda visión viene de parte de Dios. Así que algunas reflexiones sobre el texto que acabamos de leer. Un falso profeta nunca hablará la palabra de Dios con fidelidad. Siempre tratará de desvirtuar la palabra de Dios. Un falso profeta le dará más prioridad a las experiencias, sueños o falsas revelaciones que a la palabra de Dios.
Así es que ni hago una doctrina de un sueño, ni hago una doctrina de una visión. No, si es de parte de Dios, entonces se está confirmando la palabra. Punto, no más. Pero si no, no puedo tomar todo sueño o toda visión que eso sea de parte de Dios. No. Tenemos la palabra profética más segura en la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así es que es importante tener presente esto. Si ese sueño o esa visión o esa experiencia confirman la palabra de Dios, viene de parte de Dios. Listo, simplemente está confirmando lo que Dios ha establecido en su palabra. Y un tercer punto es, un falso profeta no solo va a torcer y manipular la palabra de Dios, sino que también descalificará a aquellos que la predican con fidelidad. Y eso hacen los falsos profetas. Tratan de desvirtuar lo que un verdadero ministro de Dios ha comunicado, porque ellos quieren establecer su falsa doctrina o su falsa enseñanza. Así es que debemos estar atentos en esa parte, siempre, siempre vigilantes. Por eso Dios dijo que no solo debíamos orar, sino que debíamos velar. Debemos estar atentos en el espíritu. Por lo general, cuando voy a algún lugar, me invitan, quien sea el predicador, yo oro a Dios y le digo, muéstrame, Señor, por el espíritu, que es un espíritu tuyo. Porque si no lo conozco, si yo conozco ya al predicador, no lo voy a hacer. Si yo voy a escuchar a mi pastor, yo no voy a hacer eso. Si yo voy a escuchar al hermano Kenneth Copeland, no voy a hacer eso. Pero si es un predicador que yo no conozca, que yo personalmente, mis amados, entro en oración y le digo al Señor, muéstrame si es de parte tuya o no, para que todo lo que Él pueda decir sea confirmado por el Espíritu Santo a mi espíritu. Tenemos al Espíritu Santo quien nos revelará toda la verdad. Características de un falso profeta. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro también nos da otros detalles que nos pueden ayudar a identificar los falsos profetas. Y vamos a la carta del apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1. Y dice la escritura lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y el apóstol Pablo está hablando de falsos profetas, está hablando de falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. No lo van a hacer abiertamente, la introducirán encubiertamente. Lo que Satanás hizo con Adán y Eva, con Eva, en el capítulo 3 de Génesis, fue decirle con que os fue dicho, y cambió la palabra de Dios. Y cambió. Y fue desviando a Eva de la verdad. Y los falsos profetas y los falsos maestros se introducen encubiertamente y empiezan a ir desviando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que sacan a la persona de la verdad. Alguien dijo que si un avión se empieza a desviar, yo no sé cuántas milésimas de grado en un vuelo, en sus grados, en sus medidas que tienen, puede ir a parar a otro lugar. Así ocurre cuando somos desviados de la verdad de la palabra de Dios. También dice que negarán al Señor que los rescató. Entonces ya empiezan a expresar diferente tipo de conceptos, opiniones y interpretaciones acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor y quien es nuestro Salvador, quien es nuestro Redentor, quien es el Hijo de Dios, quien es Dios y quien se hizo
hombre como uno de nosotros, tomó forma en carne como uno de nosotros. Usarán palabras fingidas, palabras que parecerán muy bonitas, muy agradables al oído, pero cuyo contenido puede llevar veneno, un poquito de veneno, un poquito de levadura leuda toda la masa, dice la Escritura. Mi esposa usa un ejemplo que me gusta mucho. Ella sabe que nos gusta comer el sancocho de gallina. Bayún nos gusta mucho. Y ella siempre pone este ejemplo. Me pueden servir el mejor sancocho de gallina hecho en fogón de leña, debajo del árbol, con la gallina criolla, con todos el perejil, el cilantro, cimarrón, todo esto, muy bien. Pero si a ese sancocho le colocaron una gotica de cianuro, ella dice, yo no me lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque te va a envenenar. De igual manera ocurre cuando una enseñanza tiene un poquito de cianuro, te va a envenenar y te va a sacar de la verdad. Y lo otro es que harán dinero con nuestro dinero. Mire que es interesante que en el verso 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán esa palabra mercadería, es emporium en griego, que significa, que el término hoy sería equivalente a centro comercial, es decir, harán un mercado con nosotros, convertirán la palabra de Dios en un mercado. Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 2, habla acerca de los que trafican con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces digamos que hay estos falsos profetas, trafican con la palabra de Dios, y casi que le dan una palabra a alguien esperando que ese alguien les dé algo, ¿no? Y a veces es interesante porque se acercan y dan la palabra a aquellos que saben que tienen algunos bienes, recursos o modos. Entonces están detrás, están dando una palabra porque están detrás de una compensación, buscando una compensación. Entonces son falsos profetas que están haciendo negocio con la palabra de Dios. Características que están en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Pero es interesante que, hablando de falsos maestros, Judas 11, Judas tiene un solo capítulo, así es que el versículo 11 dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Tres cosas. Menciona tres personas: a Caín, a Balaán y a Coré. Y dice que siguieron. En otras palabras, un falso maestro, un falso profeta puede ser conocido por estas tres cosas. Su orgullo, por su orgullo. Ese fue el pecado de Caín. Caín rechazó el plan de Dios. Dios le dijo a Caín, ¿por qué has demudado tu semblante? Si bien hicieres, no tienes problema, pero el pecado está a la puerta y tú lo puedes dominar. Y Caín salió y mató a su hermano. Orgullo, rechazó el plan de Dios. Lo segundo es por su codicia. La profecía de Balaam por dinero. Da la palabra profética, esperando una compensación, un beneficio por dinero. Entonces, su codicia. Y la tercera característica por la cual también serán identificados los falsos profetas, por su rebelión. La autopromoción de Coré. Coré se rebeló contra su autoridad espiritual, contra Moisés. Se autopromocionó y quiso en su autopromoción estar igual o por encima de Moisés. Eso es rebelión, un espíritu de rebelión. Por lo general, cuando he tenido la oportunidad de compartir, de que alguien me recomiende un profeta para venir a la iglesia. Tenemos muy buenos amigos, pastores, profetas. Amamos y honramos mucho al profeta Gustavo Adolfo Riveros Nader, el gran amigo, a quien honro, un verdadero profeta del Señor. Y yo siempre miro a un profeta por las canas. Las canas. Un profeta debe ser de largo tiempo. Ha sido podado por la cruz de Cristo. Ha sabido vivir en escasez y vivir en abundancia.
Has sido un hombre probado y aprobado por Dios. Entonces yo miro eso en un profeta. Y cuando me recomiendan a alguien que no conozco y que es profeta, pregunto, ¿quién es su autoridad espiritual? Y si me dicen que no tiene autoridad espiritual, no lo invito porque yo creo que uno debe estar sujeto a una autoridad espiritual. Entonces, allí dejo algunos tips, algunos puntos que nos servirán para identificar las características de un falso profeta. Así es que con frecuencia es difícil detectar un falso maestro o un falso profeta. Eso es lo que se refiere, a eso es lo que se refiere la frase lobo con piel de oveja. Satanás y sus demonios se disfrazan como ángeles de luz y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Así es que estemos atentos y velemos, porque no todo el que se dice profeta de Dios es profeta de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Prepárate para recibir tu tercera enseñanza en Masterclass acerca del profeta de hoy, porque seguiremos profundizando en este tema. Que Dios te continúe bendiciendo.